Pues yo les agradezco su presencia. Estaba yo esperando que llegaran más compañeros para que no se perdieran la primera parte, pero aquí hay que ser puntuales y respetuosos de el cumplimiento de los tiempos, y evidentemente que muchos de ustedes me conocen, saben de nuestra organización, el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Por cierto, le estamos repartiendo un tríptico que tiene que ver con un curso de invierno, bájale un poco ahora sí, mijo, que vamos a desarrollar con la Universidad de Barcelona del 15 al 26 de enero, en España, por supuesto, en Barcelona, en España, y que tiene que ver con un curso muy completo en materia de derecho penal tributario. Es decir, la prevención del fraude fiscal desde la óptica del derecho tributario o del derecho fiscal para nosotros, y la prevención del fraude fiscal desde la óptica del derecho penal. Como hay una vastísima cantidad de temas que aparecen en este tríptico y que con calma, pero tenemos que tener un poco de prisa porque esto lo firmamos apenas hace unos 10 días con el rector de la Universidad de Barcelona a través del doctor Luis Manuel Alonso González. No lo habíamos publicitado porque necesitábamos la firma del rector para oficializar el curso está oficializado y aquellos que puedan, pues ahí tienen ustedes la información, pueden pedir datos directamente a el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Hoy vamos a estudiar de aquí a las 2 de la tarde, vamos a tener un receso de las 12 a las 12:15 y vamos a revisar ese famosísimo ya artículo 69B. La metodología del Centro Mexicano está basada en la lógica formal, el cálculo de primer nivel, la teoría de conjuntos cibernéticos y la matemática básica. ¿Por qué digo esto? Porque el 69B no son 6 párrafos de un artículo en el Código Fiscal de la Federación. Esto tiene toda una connotación que aquí empezamos. Esto lo conocemos en el mundo del Centro Mexicano como el diamante de Celorio. Vean ustedes, esto es el 69B, visto en ese modelo estructural funcionalista. Y entonces decimos, las operaciones inexistentes ¿es un verdadero callejón sin salida? ¿O hay salida? Y me refiero tanto para el contribuyente que expide los comprobantes fiscales como aquel que los recibe. Y en este sentido, no sé si muchos de ustedes siguen semanalmente la secuencia de las tesis que se emiten en el Semanario Judicial de la Federación, pero hay una, para que la vayan buscando en el internet, que es muy importante, que la vamos a ver el día de hoy, que salió publicada el 17 de noviembre y el registro es 2015-562. 2015-562 del 17 de noviembre. Entonces, este famosísimo, digo ya, artículo, nos presenta varias estructuras, varias teorías y varios desarrollos. Primero, el artículo 69B presenta, por un lado, lo que yo he llamado el procedimiento de determinación presuntiva de operaciones inexistentes. Procedimiento de determinación presuntiva de operaciones inexistentes.
paquetes, todo este paquete. Claro, evidentemente es el procedimiento para el EFO, para el que expide esos comprobantes. Pero no solamente tenemos este procedimiento, sino también tenemos un segundo procedimiento que es el procedimiento de declaración de nulidad con efectos generales de los comprobantes fiscales. Y esto ya aplica para los CEDOS. ¿De acuerdo? Procedimiento de determinación presuntiva de operaciones inexistentes para el EFO. Procedimiento de declaración de nulidad de los efectos generales de los comprobantes fiscales para el EDO. Por lo tanto, son dos procedimientos diferentes, se analizan, se estudian de forma diferente, donde el centro es los comprobantes fiscales digitales por Internet. En esta base tenemos desde un procedimiento administrativo interno en el mundo del EFO, como un procedimiento administrativo interno para el EDO y una barra de defensa efectiva en fase contenciosa administrativa por un lado y en fase penal tributaria por otro lado. Fíjense todo lo que hay que estudiar para poder estar en un posicionamiento real de el estudio de las operaciones inexistentes. En el caso del artículo 69b, debemos señalar que el artículo 69b lo que plantea es algo que desde hace muchos años nosotros hemos definido como el derecho penal fiscal del enemigo. Derecho penal fiscal del enemigo. ¿Y a qué vamos aquí? Es un concepto que nosotros lo incorporamos, o sea, Agustín Celorio lo incorpora al derecho fiscal mexicano, por un lado, pero que se asocia a algo que amigos míos también han venido desarrollando, entre ellos mi amigo Silvino Vergara, que va a ser el que continúe después de nosotros este mega encuentro de colosos, y quien ha planteado el tema de el derecho fiscal de la sospecha. Hablamos del derecho fiscal de la sospecha o el derecho fiscal de la presunción y hablamos del derecho penal fiscal del enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa lógica, en esa tesis, nos centramos para entender que cuando habla Silvino en su obra y dice el derecho de la sospecha, él se refiere a que, y así lo dice en su libro, como en el himno nacional, dice Silvino, en cada, como dice el himno, en cada hijo te dio, ¿cómo dice? Un soldado en cada hijo te dio, ¿verdad? Y entonces Silvino hace una parafrea esa frase y dice que para el SAT es en cada contribuyente un evasor te dio. Por eso se habla de que la autoridad sospecha y se habla de la teoría de la sospecha. Y dice Silvino en esta obra que es a partir del 2002 cuando se comienza esta transformación del derecho fiscal enfocado a la recaudación, a las contribuciones, y se empieza un derecho fiscal expansionista, donde el fisco, su finalidad no es recaudar, sino vigilar a los contribuyentes.
Y esto tiene pues tres versiones: la teoría de la sospecha, la teoría de la presunción y la teoría que yo he denominado del derecho penal del enemigo tributario. Y entonces viene otra frase que dice: Dios perdona, pero el SAT no. Fíjense. Y vamos a revisar básicamente algo que tiene que ver con las famosas cartas de invitación. Todos ustedes conocen las cartas de invitación. Y entonces, si entramos y revisamos el artículo 42A del fiscal federal, que dice, préstenme un código. ¿No traen código? ¿No hay código fiscal? Dávila lo trae, que te lo preste, creo. El artículo 42A, ¿qué nos dice? A ver, por favor, léanmelo. Un micrófono aquí a mis amigos. 42A del fiscal federal. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Es muy importante que revisemos esto. El artículo 42A dice: solicitud de información para planear y programar actos de fiscalización. ¿De acuerdo? ¿Tiene micrófono? A ver, léele, mija. ¿Cómo dice? El artículo 42, refiéranlo, apúntenlo. ¿Cómo dice? Las autoridades fiscales podrán solicitar de los... Despacio, con las tijeras de pollo de Celorio. A ver, sí saben todas las tijeras de pollo, ¿verdad? A ver, explícaselas. Hay que hacerlo en pedacitos para poderlo... Cuando vas a comprar un pollo rostizado no lo pides entero, ¿verdad? Ni nunca te lo dan. Así son las normas fiscales. Hay que irlas partiendo en pedacitos para que nos las podamos comer, porque si no nos vamos a indigestar. Entonces, mija, despacio y claro. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, ¿qué dice? Responsables solidarios. Despacio, entonces, despacio, como si estuvieras haciendo un cuadro. Responsables solidarios. Contribuyentes, responsables solidarios. Y terceros, ¿qué les puede pedir? Datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización. Ahí quedamos. ¿Se dan cuenta? Eso vulnera la seguridad jurídica. El fisco no puede pedirte eso para planear. Y sin embargo llegan esas cartas de invitación todos los días. Entonces, la reforma fiscal para 2002, Dávila, publicada el 31 de diciembre de 2001 en el DIOF, el Diario Oficial de la Federación, marca esa pauta. Pero ya veníamos con esa teoría del peligro o de la sociedad del riesgo. Y es que acababa de pasar el 11S. Bin Laden las tumbó y alegaban financiamiento al terrorismo. Y se empieza a generar todo ese impacto de la sociedad del riesgo. Y por lo tanto se empieza a hablar del peligro abstracto. Y México, como un buen alumno destacado de los organismos internacionales, OCDE, FMI, Gafi, es el primero que hace la tarea. Del 11 de septiembre para diciembre del 2001 ya empezaban las reformas. Entonces, en realidad tenemos esta teoría de la presunción o esta teoría de la sospecha o esta teoría del enemigo tributario arranca en la reforma fiscal para 2002. 15 años de evolución. Y este es un ejemplo claro. Vulnerando la seguridad jurídica,
te manda a citar, te invoca el 42A y te dice, ven, porque fíjate que estamos haciendo vigilancia profunda, fíjate que estamos revisando tus declaraciones y en términos del 42A, sin procedimiento de fiscalización, aunque está dentro del procedimiento de fiscalización este artículo. Cuando hablo de procedimiento de fiscalización me refiero domiciliaria, gabinete, compulsa, dictamen, revisiones de papeles, electrónica, internacional, etcétera. Fiscalización. Aquí, este artículo, estando dentro del capítulo de facultades de comprobación, te dice, te puedo mandar una carta para invitarte y que me des datos. ¿Para qué? Para planear. No es suficiente lo que tiene la autoridad. Te manda a hablar y te dice, mira, tráeme información. Y ya empezamos, te doy 10 días, tráeme la información para que revisemos cómo andas de las muelas. Ahí lo tienen. ¿Qué otro caso tenemos? 41A. ¿Qué dice el 41A? Chéquenmelo. Dávila, 41A, léemelo fuerte. A ver, mija, usted lo tiene. Agarre el micrófono. ¿Cómo dice el 41A? Solicitud de información adicional a la asentada en las declaraciones y avisos de compensación. ¿Ya lo vieron? Solicitud de información adicional. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones. Para aclarar, no te inician facultades, todo es por fuera. Sospecho, presumo, dudo, pero tráemelo antes de abrir. Véanlo. Por eso lo tienen que empezar a leer de esa manera. Y esto se amarra con el 33. El 33. ¿Cómo dice el 33? Ahorita van a ver. 33 de código. A ver. Van a ver. ¿Qué andas pasando? Inciso B. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de ordenar, de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello. Inciso C. Elaborar los formularios de declaraciones de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia. Inciso D. Señalar en forma precisa los requerimientos mediante los cuales exijan a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige. Inciso E. Difundir entre los contribuyentes los derechos y los medios de defensa que se puedan hacer valer en contra de las resoluciones de las autoridades fiscales. Inciso F. Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones. Vamos a dejarla hasta ahí tantito. Ve, la parte que me interesa es esta. Sí, es la fracción tercera, el antepenúltimo párrafo del artículo. Véanlo, por favor. ¿Cómo dice? No se considera que las autoridades fiscales... No. Donde lo que puse. Es ese. Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que señalen en las reglas de carácter general
los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que a juicio de la propia autoridad tengan el carácter de confidenciales. Correcto. Esos son los criterios que emite constantemente en diferentes materias y que son criterios que la autoridad considera que generan evasión fiscal. Estos criterios que constantemente está emitiendo, ¿sí? Y entonces tenemos los tres elementos que quiero señalar. 42A, ¿sí? 41 y 33. Tres disposiciones donde la autoridad, muchos de ustedes, todos, deben haber estado estudiando todos estos criterios que emite la autoridad, donde dice que son criterios, ¿cómo se llaman esos criterios? Criterios que son prácticas fiscales indebidas. Es la posición de la autoridad, es su criterio, de que lo que hace el contribuyente, a juicio de la autoridad, es una práctica fiscal indebida. Y lo hace en muchas materias. Hay criterios en materia de outsourcing, hay criterios en materia de cibras, pero que tienen que ver con ese enfoque, el enfoque de la sospecha, el enfoque de la presunción y el enfoque del derecho penal del enemigo tributario. El artículo 69B, que como todos ustedes saben, fue publicado el 9 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial y que entró en vigor el 1 de enero del 2014, es un componente máximo de esta teoría del sospechosismo o la teoría de la presunción, y que viene a dar cuenta del enfoque globalizado que tiene hoy en día el sistema tributario mexicano. El artículo 69B no es un artículo elaborado dentro de las estructuras del Parlamento mexicano, ni mucho menos de la administración fiscal mexicana. El artículo 69B se elabora por la OCDE y lo elabora la OCDE como consecuencia de, mejor dicho, forma parte el 69B de lo que se conoce como la acción 5 del programa BEPS. El programa BEPS, como ustedes saben, establece, se genera a partir del año 2010, se perfecciona en el 12 y arranca formalmente en el 13, y por sus siglas, BEPS, BEPS, significa Base, ¿sí? Erosion, a Profit Shifting, es decir, erosiona la base y fuga de utilidades. ¿Sí? Base como base, Base Erosion, ¿sí? A Profit Shifting, fuga de dividendos. Y esto pasa porque las empresas multinacionales, todas las que ustedes conocen, Google, Amazon, Facebook, estos que hacen los teléfonos, Apple, McDonald's, empezaron, consecuencia de lo que ustedes están viendo hace unos días. Aquí lo primero es, ¿todos ustedes tienen Facebook? Yo les voy a pedir ahorita que por favor le den like al Centro Mexicano, porque ahí ponemos noticias a nivel mundial.
Entonces, por favor, los que no estén, por favor, háganlo, porque para mí es muy importante, porque si no esto ya lo tendríamos muy platicado y lo veríamos. Todos ustedes saben, el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC, como está aquí, y por favor le den like para que vean todo lo que hay ahí. Pues lo acaban de ver. Trump bajó el impuesto corporativo, el impuesto de sociedades, a 20%. Pero todavía se queda arriba de los paraísos fiscales. Irlanda tiene 12. ¿De acuerdo? Pero Aruba, Bahamas, las Antillas, 0. Entonces, se dice, estas empresas, grandes empresas, tenían su domicilio fiscal en su sede original, ¿de acuerdo? Pero su sede original, o sea, 35, en algunos casos al 30, al 34. Pero dicen no. Y aquí entra ya un problema de la teoría de la contribución. ¿Dónde se debe de contribuir al gasto público? ¿Dónde está tu domicilio o dónde obtienes el ingreso? ¿Cómo cambia? Los tradicionalistas dicen, paga impuestos donde reside, más de 183 días al año, la famosa regla de la residencia. Se pagan impuestos donde resides más de medio año. Teoría clásica. Y la teoría moderna dice, no, se debe de pagar impuestos donde obtienes el ingreso, porque ahí es donde generaste la estructura necesaria para obtenerlo. ¿Y qué pasa? Que las grandes empresas dicen, no, si yo debo de pagar impuestos en base a la teoría clásica, donde resido, pues me voy a un paraíso. Oficina virtual, una secretaria de esas de pool, un teléfono general, y ahí facturo 35,000 millones de dólares al año. Con el 10 o con el 0, con el 5. Pero donde se genera la lana empezaron los países, oye, pues no seas puerco. Si tú todo lo haces aquí, aquí están tus oficinas, aquí está todo. ¿Por qué? Porque ahí donde estás, a donde te fuiste, pues pasa exactamente pues, el 69B. No tienes activos, ahí no tienes personal, ahí no hay infraestructura. Y pues ese domicilio no cumple las reglas del artículo 10. Fíjate, allá. Y por lo tanto queremos algo para combatir esto y sale BEPS. Y empiezan a apretar. Los propios países europeos donde estas empresas hacen operaciones. O sea, tú sabes, por ejemplo, que Uber, su domicilio fiscal está en Irlanda, que su control operativo de todo está en San Francisco, pero te factura una empresa de Aruba o de acá de las Antillas del Caribe. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Y entonces la acción 5 de BEPS dice, no, tienes que cumplir la regla estándar de que se contribuye donde está tu domicilio y vamos a buscar tu domicilio real. Donde tienes la administración, donde operas, donde controlas todo el negocio. Y por eso ellos tienen ese famoso acción 5 de BEPS. BEPS tiene 15 acciones, entonces hay que evitar que estas grandes empresas, que estos multinacionales defrauden al fisco nacional donde están.
Por ejemplo, toda la operación que factura Google en Francia, pues al 35 no la factura ahí. Las facturas vienen de Irlanda al 12. Entonces, aunque está haciéndose todo en Francia, y ahí se operan todos los contratos, en realidad los contratos están firmados en Irlanda al 12%. Una tercera parte de lo que pagarían si estuvieran facturándose en París, ¿no? Y entonces se dan ustedes cuenta cómo se juega en este rollo. Y entonces, cuando ganó Peña Nieto, inmediatamente el presidente de la OCDE, que es un mexicano, que fue secretario de Hacienda, le ofreció el apoyo para combatir estas facturas falsas. Y entonces, la acción 5 de BEPS no es que se trate de facturas falsas, se trata de algo que yo ya he comentado en otros cursos. ¿Se trata de qué? De abuso de derecho. ¿Por qué? Porque la empresa perfectamente va, se da de alta en Irlanda se reconocen como domicilio fiscal, es lo que ustedes conocen como un domicilio virtual, lo acepta el fisco, es más, fírmale y hasta te hago un descuento, y del 12 te puedo bajar al 5, al 6. Fiscalmente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pues para la República de Irlanda sí. ¿Está pagando sus impuestos? Sí. Pero ¿qué dicen los franceses? Oye, es un puerco, vienes a ganar aquí, ganas dinero en Francia, pero ¿qué está sucediendo? Te lo estás llevando. Y ese modelo de la acción 5 de BEPS se propone y se adecúa al derecho mexicano. Pero la redacción del 69B, o de lo que ustedes conocen como 69B, originalmente está redactado en francés. Acuérdense que la OCDE está en París. Y la OCDE, para los que no la conocen, pues es como estas oficinas, campus del ITAM o del TEC de Monterrey con muchos edificios. ¿Por qué? Porque hay todas las áreas. No solamente están estudiando evasión fiscal. Entonces se propone y se lo trae. Y por eso ha dado tantos dolores de cabeza, por eso tenemos tantos problemas, porque es una norma traducida que genera y complica realmente esta operación. Muy bien. Entonces, regresamos. Del 2002 a la fecha, todo el desarrollo tributario de nuestro país ha venido moviéndose en una lógica del sospechosismo, de la sospecha, de la presunción. Vean ustedes cómo empieza en realidad el 69B. 69B. Y vamos a tratar de redactarlo. Qué bueno que llega mi amigo Augusto Larner, mis viejos camaradas. ¿Cómo lo redactaríamos en castellano realmente? Cuando la autoridad fiscal detecte que Bueno, eso no lo sabemos. Todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Sí te lo sabes? Pues hay que aprenderlo. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado expidiendo comprobantes, no dice fiscales, sin, ¿qué? contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material Directa o indirecta, para prestar los servicios o producir
comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Aquí lo que tengo aquí. Sí, perdón, ¿eh? Síguele, mija. Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si lo estuviéramos redactando en castellano, sería empezar con el verbo base, que aquí está al final de ese párrafo. Se presume, presumir, ¿sí? Ahorita te lo pongo de nuevo. Lo primero que tenemos que ver es el concepto. Se presumen. La presunción es diferente del indicio, evidentemente distinto de la prueba. Lo que sucede es que nosotros no hemos estudiado cuando tenemos una legislación fiscal, tanto tributaria como conceptual, me refiero a las leyes de impuestos o el código, llena de presunciones. Pero no nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Esto. ¿Cómo queremos atender un caso de 69B como abogados, como contadores, si ni siquiera conocemos esta teoría? El verbo rector, central y básico de las operaciones inexistentes es la presunción. Claro. ¿Qué es? Pero partir de un hecho probado a otro que no está probado mediante un nexo lógico existente entre los dos. Partir de un hecho probado a otro que no está probado mediante un nexo lógico entre los dos. Así. Un hecho conocido para llegar al desconocido con un enlace. Con un enlace. Entonces nos dice, cuando la autoridad fiscal detecte, olvídense lo que vamos a meter en paréntesis, ¿verdad? Lo demás. Presumirá. ¿Qué presume? Hija. ¿Cómo? La inexistencia. ¿De qué? De las operaciones amparadas en los comprobantes. Ahí está. Cuando detecte, presume. ¿Qué presume? La inexistencia. Por eso el curso se llama así. Operaciones inexistentes, un callejón sin salida. Pero ¿qué es lo que genera esto? Una presunción. Por eso hablamos de la sospecha, de la presunción, del derecho penal del enemigo tributario. Si no tienes activos, si no tienes personal, si no tienes infraestructura, si tu domicilio no cubre los elementos básicos, presumo que son operaciones inexistentes. Fíjense. Y van a ver ustedes por qué es importante esta teoría. Entonces, la teoría de las presunciones. Hay gente que me dice, oye, ¿y dónde están reguladas las presunciones? Bueno, es en el Federal de Procedimientos Civiles. Mira. Te dicen, presunciones legales, las que están en la ley, y las presunciones que se deducen de hecho comprobado, de facto, de la naturaleza. Si está oscuro, presumo que es de noche. Bueno, es una presunción, pero puede ser que esté pasando un eclipse. Las presunciones legales, ¿sí?, admiten prueba en contrario. Y salvo cuando exista prohibición expresa. Este es un artículo inconstitucional.
¿Por qué? Porque toda presunción debe de el derecho de ser desvirtuada. ¿Conocen ustedes presunciones? Presunciones. ¿Admiten o no admiten? Si ya utilizas las expresiones latinas, se dice e de jure, jure de jure, o jure tanto. Sin embargo, eso es incorrecto. Basado en la teoría, ¿sí?, de el derecho constitucional o el neoderecho constitucional garantista, siempre debe de ser en favor del individuo. Y todas las presunciones deben de admitir el derecho de ser controvertidas. Por ejemplo, ¿conocen ustedes en materia fiscal una jure de jure? A ver, dímela. No, fundamento, como diría el viejo maestro Fausto Rico. ¿Sí la conocen? A ver, 19A, párrafo tercero. Chécamelo. Ahí hay una de jure, evidentemente inconstitucional. Pues, ¿cómo no va a admitir prueba? Todas las presunciones deben admitir prueba. Primera regla. Principio pro homine. Si hay una legislación que diga que no se admite prueba en contrario, pues claro. ¿Ya lo encontraste? 19A, párrafo tercero, fuerte. Se presumirá, sin que se admita prueba en contrario. Ahí está. Ahí está la de jure. Síguele. Que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del Consejo de Administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general. Entonces, las declaraciones de Grupo Carso las presentó Slim. Eso dice. Y no admito prueba en contrario, porque es presidente del Consejo. No, pues eso no. Entonces hay toda una teoría, inclusive hay una obra muy buena que se llama Presunciones Tributarias, se las voy a recomendar. Caro, Presunciones Tributarias, ¿qué número tiene en tu lista? Ahí tienen esto. Estamos en la teoría de las presunciones, porque el 69, evidentemente, que es todo un procedimiento presuncional. Presuncional. Por lo tanto, hay que saber cómo atacarlo. ¿Alguna vez has visto una resolución favorable de 69B dictada por las autoridades del SAT? ¿No? 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 Hoy las van a ver. Hoy las van a ver. Hoy las van a ver. Porque tenemos que hacer teoría probática. Por eso sí tiene salida el callejón. Sí hay salida. Pero hay que saber. A todos los cursos, a todas las conferencias que voy, les digo, han visto que las autoridades del SAT, perdone, que ya me estoy aquí. Aquí, en este procedimiento, Augusto, de determinación presuntiva de operaciones inexistentes para los CEFOS, ¿sí saben cuántas resoluciones favorables hay? ¿Dónde están las gráficas, Carolina? Bueno, eso es muy importante. A ver, ponla tú. Esto es muy importante. Porque si no las han visto, esto es... ¿A datos de cuándo? Hoy se publicaron unas. ¿De qué categoría? Bueno, tenemos tres tipos. En materia de 69B tenemos tres tipos de listas. ¿De acuerdo?
3 tipos de listas. Primeras listas. ¿Sí? La primera tipo de lista, presuntos. Esto es lo que en la gráfica que les puse son los oficios presuncionales individuales. Hablamos de la presunción. Estamos de enero del 2014 a diciembre del 2017. Entramos a otro problema que ya lo hemos estado invocando, pidiendo y que estoy tratando por todos los medios de tener el apoyo necesario. Es la creación de un observatorio del delito fiscal. Ustedes ven que cada mes sale una señora que se pide, creo que Moreira o Moreira, no sé, dando información de cuántos delitos dolosos y cuántos robos y cuántos secuestros, y etcétera. Pero si nosotros queremos saber cuántos delitos fiscales hay en este país, por qué tipo, si son defraudaciones, si son lavado de dinero, si es cambio de domicilio, nadie nos dice nada. No hay una estadística, no hay un control, cuando es un derecho mínimo del contribuyente cumplido, conocer la situación que prevalece con el incumplimiento de las obligaciones fiscales y su proyección en materia penal tributaria. Afortunadamente, me he dado a la tarea desde el primer día que salió la primera lista hasta esta que está mencionando Augusto, en llevar una recopilación de todo lo que hay en materia de EFOS y EDOS. Entonces tenemos 3 tipos de listas: contribuyentes presuntos, contribuyentes definitivos y contribuyentes que han desvirtuado la presunción. ¿De acuerdo? Listas de presuntos, listas de definitivos y listas de desvirtuados. ¿De acuerdo? De 2014 para acá. Muy bien. Van a darse ustedes cuenta, porque lo que me interesa es que hagamos estadísticas y prospectiva de política criminal tributaria, porque solamente así se entienden estos temas. El 69B empieza en el año 2014, pero tenemos de contribuyentes presuntos en el 2014, 618 contribuyentes. Por favor, apunten esto porque es parte de nuestro estudio del día de hoy. Presuntos, dijimos que son 3 listas: presuntos, definitivos y desvirtuados. Presuntos del año 2014 son 618. ¿Pero qué observan en esta gráfica? Díganme ustedes. Fuerte. Lo están observando mal. Y ahorita le voy a decir por qué. En realidad, esto es el promedio. Enero y febrero ya lo tenían desde el 13. El manual, claro, ya lo tenían desde 2013. Claro. Vamos a seguirlo en el tiempo. ¿Cuándo se presenta la reforma fiscal? Augusto sabe. No. A más tardar el 8 de septiembre. La reforma del 2014 se presentó el 8 de septiembre. Apunten, por favor. La aprobó la Cámara de Diputados el 22 de octubre. Se publica en el DOF el 9 de diciembre. Todo eso es del 13, ¿eh? Y entra en vigor el 1 de enero.
¿Sí? Entonces, repito, presentación de la reforma 8 de septiembre, aprobación por la Cámara de Diputados 22 de octubre, publicación en el DOF 9 de diciembre, entrada en vigor 1 de enero. En esa banda de tiempo hay un dato importante, el 23 de octubre. ¿Qué pasa el 23 de octubre? Véanlo. Al día siguiente que aprobó la Cámara de Diputados, la General de Auditoría Fiscal, a través de su administración de normatividad, emitió esto que yo le llamo el manual de guerra. Vean, este oficio 36134 del 23 de octubre. El asunto es ejercicio de facultades para detectar operaciones simuladas. Estamos hablando que no se ha publicado en el Diario Oficial, ya está aprobada y mucho menos ha entrado en vigor. 23 de octubre. Bájale, Caro. Vean este oficio. Vean aquí. Aquí ya se habla. Esquemas abusivos de sustitución laboral de outsourcing y el de las empresas facturadoras de operaciones simuladas EFOS y las empresas que deducen operaciones simuladas E2. 23 de octubre. No había entrado en vigor la norma y ya estaban las instrucciones. Regrésate a las gráficas. Esto permite entender cómo para enero y febrero ya existían asuntos que en el argot de aquellos años llamaban en auditoría que andaban sembrando, ¿verdad? Sembraban. Entonces, los casos de enero del 2014 y febrero del 2014 son casos que ya venían preparándose desde antes de la entrada en vigor de la norma. Por eso la primera lista es del 23 de enero y la segunda lista es del 11 de febrero. Imagínate qué oportunidad, ¿no? Entró en vigor el 1 de enero y a los 20 días ya estaban analizando EFOS, para que se den ustedes cuenta de esa cultura fiscal del sospechosismo o de la presunción. En realidad este es el promedio. Esto ya se venía trabajando. Por eso es que ven esto. ¿Qué pasa en el año 2015? Vean cuántos. Lo mismo. El promedio. ¿Ya lo ven? No pasa, no llega a 40 mensuales. Analicen esto. Pero ¿qué pasa en 2015 a partir de septiembre? Acuérdense que hay una reforma al reglamento del SAT. Y vuelve otra vez a aumentar el porcentaje para esos meses de casos. Sin embargo, aún así, todo 2015 es menor que en 2014, acuérdense. 618, ¿pero por qué? Porque simplemente entre enero y febrero de 2014 hay más de 250 casos aquí. Vamos al 2016, fíjense ustedes, vean cuántos casos. Aquí se dispara tremendamente, porque es
cuando se le conceden facultades para aplicar actos y procedimientos del 69B a todas las locales en ese momento, hoy desconcentradas de auditoría. Y miren ustedes cómo se dispara a 1,674 casos. Y a partir de septiembre del 2016 se mantiene esta tendencia. ¿Ya apuntaron este dato? Vean ustedes. ¿Cuántos llevamos en 2017? Y vean ustedes ese comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? La totalidad de casos del 2014 a 2017. Chéquenlo. Entonces, ¿cuántos asuntos tenemos? 6,490 casos de presuntivos. Presuntivos. Estamos hablando de la teoría de la presunción. 6,500 casos donde la autoridad, basada en sus bases de datos, en los elementos tecnológicos de que dispone, hoy la tecnología aplicada al mundo tributario es base en la guerra en contra de la evasión fiscal. Y siendo el SAT la estructura del gobierno mexicano que más invierte en tecnología, que lo viene haciendo casi desde la entrada en vigor o de la creación del SAT. Por lo tanto, 6,500 casos basados en la presunción. ¿Qué ha pasado entonces con el diamante que les puse? Si estos son los presuntos, ¿qué ha sucedido con los casos que se han quedado como contribuyentes definitivos o que las operaciones se han considerado definitivas? Véanlo, vamos a verlo. Bueno, esto lo vamos a ver después. Definitivos. De esos, ¿cuántos tenemos en el 14? 618 definitivos, 119, que se convirtieron en definitivos en ese mismo año. Que después, ya sea porque el contribuyente aportó elementos pero no desvirtuaron, o no aportó nada, y evidentemente que no desvirtuó, pero que se quedaron esos casos como contribuyentes considerados como ya no presuntos definitivos. O sea, la presunción inicial se convirtió en una presunción definitiva. Y hablamos de oficios presuncionales individuales o iniciales y oficios presuncionales definitivos. 119 para el año 2014. ¿Qué pasa en el 15? Vean, ¿cuántos se convirtieron en definitivos? Seguimos. Al 16, ¿cuántos se convirtieron en definitivos? Y al 17, ¿cuántos llevamos con las últimas listas que salieron hace unos días? ¿Se dan cuenta? 2,606. ¿Cuántos tenemos presuntivos? 6,490. Y de esos 6,490, ¿cuántos han quedado definitivos a la fecha? 3,706. Dávila. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuántos han ganado adentro
ante la propia autoridad que emite el OPI. De los 6,490. ¿Ya vieron? ¿De acuerdo? Contribuyentes desvirtuados. De los 6,490 que la autoridad ha considerado presunciones iniciales, solo 86 han desvirtuado dentro del SAT. Regrésame al diamante. ¿Sí? 86. ¿Qué porcentaje es de 6,490? O sea, que el oficio presuncional definitivo diga que desvirtuó la presunción inicial. ¿Cuánto da? ¿1 punto qué? Os quiere decir que solamente en 86 casos dentro del SAT han resultado favorables las defensas. ¿Por qué? De esos 86, yo he ganado 29 de los 86. Por eso la pregunta que les hice es si habían visto alguna resolución ganadora. Por eso le puse así esta conferencia. Sí hay salida. Ponlas, Caro. Sí hay salida. Traigo dos nada más de muestra. Traigo una y las dos son del área central. Traigo una de la estratégica y traigo otra de entidades federativas. Miren, esta es de 2016. General de Auditoría Fiscal, Central de Verificación y Evaluación, entidades federativas. Área central, ¿Augusto? Control Fincaro. Súbele. Este cliente no me permitió que o sea, me lo prestó, pero para que sin sus datos. Síguele, mija. Aquí está. Resuelve. A ver, tú que tienes el micrófono, léelo. ¿Qué dice? Primero, que la contribuyente desvirtuó... Despacio, con las tijeras de pollo. O sea, aquí quiero casi que le cantes como una ópera. Que ¿Qué, la qué? contribuyente desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes, que se señalaron en el oficio número... Exacto. ¿Se dan cuenta? Por la Central de Auditoría Fiscal, entidades federativas. La otra, Caro. Este contribuyente sí permitió sus datos. Y este fue de la estratégica. Vean, este es de marzo de este año. Y esta es, dice aquí, Central de Fiscalización Estratégica. 1 de marzo. Vamos, Control Fincaro. Toda la probática, toda la probática. Y llegamos a las 64, Caro.
acuérdate. Vas en la 52. Síguele, síguele. Ahí está. Primero, ¿cómo le dice? Léele. Que la contribuyente Enterprise Consulting Group, SC, desvirtuó el supuesto de inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes emitidos a los contribuyentes que se señalaron en el oficio individual número. ¿De acuerdo? Una por entidades, otra por la estratégica. Regresamos. ¿Se dan cuenta? Sí hay salida. Sí hay salida. Pero se tiene que entender la probática. Hoy vieron dos. Hoy vieron dos. Tenemos 29. Adentro. Regresamos a las presunciones. Entonces, el 69 es una presunción. Y como tal la debemos de enfrentar. Ahí me quedé. Y las presunciones decíamos, hay jure de jure y juris tantum. Aquí está la legislación, aquí viene el sentido, la que no admite, la que sí admite, pero todo esto es teoría. Ya dijimos que en el mundo del derecho neoconstitucional todas las presunciones deben de admitir prueba en contrario. Es decir, el derecho de defenderse, de la defensa efectiva del contribuyente. Muy bien. Entonces, aquí lo vemos, lo que leía la compañera. Habla de detectar, dice, si detecta que no tienes personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta o estás no localizado, se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Y entonces aquí empezamos a entender, decía yo, lógica formal, cálculo de primer nivel, teoría de conjuntos, matemática cuántica, ¿sí? Todo un modelo estructural funcionalista. La autoridad hace una doble interpretación, o diríamos tiene una doble moral tributaria. Cuando le conviene hace una interpretación restrictiva y cuando le conviene hace una interpretación extensiva. Por lo mismo de la redacción de esta norma. Vamos a ver el cuarto párrafo del 69B. ¿Cómo dice el cuarto párrafo del 69B? Despacio, con tijeras de pollo. ¿Cómo dice? Sí, cuarto párrafo. Los efectos de la publicación. De la publicación, de los listados definitivos, Las listas definitivas que se publican en la página del SAT o en el diario oficial son estos. ¿Qué dice? Vuélvelo a leer. No, empiézale. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Ahí está. Entonces, este cuarto párrafo, que yo le llamo el cuadro negro, y ahorita van a ver ustedes por qué. La autoridad quiere hacer una interpretación extensiva. Siempre que se inicia un caso de 69B, lo primero que hace la autoridad cuando ustedes lo revisan es que delimita el ejercicio que está revisando en términos del 69B.